verdad. Ya demasiado con la miopía. Sí, demasiado con la miopía. Che, vamos a hablar rápidamente de algo que pasó en el día de ayer, porque ya hablamos de la buena noticia de la recuperación de Pablo Grillo. Hablamos también de lo que fue la jornada del día de ayer aquí en la ciudad de La Plata, con la cobertura que traía Delphi, de la situación de los trabajadores de los medios de comunicación, y obviamente hoy va a haber actividad en la Cámara de Diputados, pero también marcha. Ahora, el día de ayer lo que hubo fue nuevamente reunión del Consejo Federal de Inversiones, y estamos hablando de este consejo que reúne a los gobernadores de toda nuestra patria bicontinental y bioceánica, que se volvieron a reunir después de mucho tiempo. Sobre todo no un escueto grupo, ¿sí? Porque recordemos que a veces estas reuniones que se convocan o plantean la necesidad de que se junten algunos gobernadores, y muchos pegan los faltazos. Bueno, ahí como estamos viendo, la mesa estaba bastante completa. Había 19 gobernadores presentes en en el Consejo Federal de Inversiones, que tiene sus oficinas allí en el microcentro porteño. Obviamente estaba con Ignacio Lamote, que es el titular del CFI, que es la persona que está encabezando allí, lo vemos en la cabecera, a la izquierda de Gildo Infran, gobernador de Formosa. Como decíamos, 19 gobernadores presentes, 4 que estuvieron conectados por la virtualidad, con lo cual si sumamos dan 23, nos estaría faltando uno solo, que es el único ausente, que es Gustavo Valdés de de Corrientes. Es el único gobernador que no estuvo presente en esta reunión del Consejo Federal de Inversiones, que concretamente lo que terminó resolviendo fue el pedido de audiencia para con el presidente Javier Milei y el jefe de gabinete. Estamos hablando de Guillermo Francos. Concretamente lo que pretenden discutir es alrededor de la reforma fiscal que pretende también avanzar el gobierno, que se tenga en cuenta la baja en los recursos participables. Estamos hablando de la coparticipación de la que llega a las provincias, ¿sí? Estamos hablando obviamente en clave de la recaudación impositiva, además de la propia merma en la recaudación que tienen las provincias, y por supuesto el histórico reclamo desde que este gobierno asumió por parte de todas las provincias de distintos sectores políticos, que es el freno a la obra pública. Este gobierno que dijo: no vamos a hacer un solo kilómetro de asfalto más. Eso obviamente no solo afecta a la situación estructural de cada provincia, porque imagínate que un kilómetro de ruta es una ruta en mal estado, una ruta que ya sabemos, una de las principales causas de muerte en la Argentina son los accidentes viales, y sin embargo este gobierno ni siquiera le da no solamente los recursos, sino la potestad a las provincias de realizar, por ejemplo, obras en rutas nacionales, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente ahí la potestad y la autoridad la tiene el gobierno nacional. Inclusive las provincias que tenían capacidad económica para afrontar estas obras, algunas le fueron negadas por parte del gobierno nacional. Así que básicamente en esta reunión se discutió alrededor de esta merma en el ingreso que tienen las provincias, y en este pedido de audiencia con el gobierno, específicamente con Javier Milei y, como decíamos, con Guillermo Francos. Esto fue también lo que declaró, entre otros, Ignacio Torres, gobernador. Estuvo el otro día con Mauricio Macri, ¿viste? No lo vi. ¿No lo viste? Que no. Le dijo: Nacho, decía. Hola, Nacho. Nacho, no tenemos... O sea, lo criticó a Milei un poquito ahí. ¿En qué te han convertido? Como le dijo. ¿En qué te han convertido? No, estaban ahí apuntando un poco contra el gobierno nacional, principalmente por la cuestión de la obra pública, porque Macri le señalaba a Nacho Torres que había ido hasta allá, en una parte, en un tramo en auto, y que estaba muy destruida la ruta, una ruta nacional, y que claramente el gobierno necesitaba y debía poner ese dinero para que esta ruta se termine de hacer y que esté en condiciones. Pero bueno, nada, justo porque me acordé que estuvo Macri el otro día con Nacho Torres ahí apuntando también con respecto a la obra pública. Bueno, perdón. Nacho Torres fue el gobernador que, o mejor dicho, es uno de los que
está encargado de luego dar las declaraciones, luego de lo que son las reuniones del CFI, y luego de esta reunión planteó, bueno, la idea es reflotar el espíritu de cuerpo que tomó el Pacto de Mayo, dice, teniendo en cuenta a pesar de que hay muchos gobernadores que no lo firmaron estrictamente o concretamente todos los gobernadores que tuvieron al PJ dentro de la plataforma electoral que lo llevó a ganar. Que el Pacto de Mayo. Sí, la verdad que sí. Pero dar la discusión en conjunto con el gobierno nacional, así lo planteó Nacho Torres, también planteando que hay una contraparte, además de las decisiones del gobierno, que son los estados soberanos. Ahí está Nacho Torres dando esta conferencia de prensa luego de la reunión del Consejo Federal de Inversiones. Pero ¿saben lo que pasó después? Porque esto es lo lindo también de indagar un poquito, de hurgar qué es lo que pasa cuando hay estas reuniones. Bueno, hubo 8 gobernadores que se dirigieron después a la Casa Rosada, hicieron ni más ni menos que unas 10 cuadras, 12 cuadras, y se juntaron ni más ni menos que con Guillermo Francos, y allí lo vemos a Guillermo Francos, que junto al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán, y también el director ejecutivo de ARCA, Juan Paso, firmaron acuerdo con los gobernadores, y estamos hablando de Leandro Esdero de Chaco, Carlos Sadir de Jujuy, Rolando Figueroa de Neuquén, Alberto Bereltinec de Río Negro, Gustavo Sáenz de Salta, Claudio Poggi de San Luis, Marcelo Orrego de San Juan y el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Zafrán. Con lo cual, 8 de los gobernadores presentes, y acá una particularidad, ¿no? Variopinto el encuentro. Variopinto me refiero a uno que podríamos denominar dentro de los que han roto con el PJ, o por lo menos han entrado con el PJ y roto su relación, que es ni más ni menos que Gustavo Sáenz, muy cercano al señor Sergio Tomás Massa, como los que le han ganado a opositores, como el caso de Rolo Figueroa en Neuquén, ganándole al Movimiento Popular Neuquino, o Claudio Poggi en San Luis, dando el golpe ante la familia de los Rodríguez A. Con lo cual vemos, la verdad, que un variopinto reunido con el... ¿Pero consiguieron algo o no consiguieron algo de la reunión esta? Y mirá, lo que consiguieron es la puesta en marcha del nuevo régimen simplificado de ganancias, que plantea, entre otras cosas, preservar la información de los consumos personales y del incremento patrimonial de los ciudadanos. Además, las provincias que firmaron esto no van a incorporar regímenes de información adicionales, y esto es como termina el tuit el señor Guillermo Francos: seguimos consolidando una transformación profunda basada en una estructura impositiva más simple y eficiente. O sea, se fueron sin obra pública en las manos. Claro, por ahora solamente con una de las líneas que quiere desarrollar el gobierno a través del régimen impositivo para con las provincias, por eso la presencia del director ejecutivo de ARCA, Juan Paso. Así que esto es un poco lo que sucedió en el día de ayer. Veremos cómo continúa y cuál es la relación también del resto de los gobernadores que no solamente no fueron a esta reunión, sino que además siguen planteando reclamos, principalmente en clave de la coparticipación y sobre todo también en clave de la obra pública. Así que veremos algo, como siempre decimos, nuestra patria bicontinental y bioceánica en relación a los conflictos. Extrañamente suceden todos aquí en el AMBA, con lo cual hay muchos de estos gobernadores que enfrentan distintos conflictos en sus provincias. Así que vamos a ver cómo sigue todo. Por lo pronto, el gobierno, luego de una reunión del CFI, sale fortalecido con esta foto, ¿no? Con un tercio, por lo menos, de los gobernadores sentados en esta mesa con algunos de los funcionarios del gobierno nacional. Bien, entonces un poco lo que fue el repaso de esta reunión de gobernadores en el día de ayer, y veremos cómo continúa este vínculo
con las provincias y también cómo esto se refleja en las votaciones en el Congreso, que es también un poco la negociación que viene haciendo Franco, tanto con diputados como con senadores, ¿no? Dividiendo y negociando las políticas que estos le votan o no le votan en el Congreso, en virtud también de ese tire y afloje con la plata, los impuestos, la obra pública y demás, que va asignando discrecionalmente el gobierno nacional a las provincias. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana. Un poco de música en Radio Trinchera y volvemos.